bienvenidas en este caso, tenemos personas pronominales, bienvenidas a lo que es, al final chica dirán algunos, no tiene por qué ser chica en cuanto a contenido y en cuanto a su capacidad y en cuanto a lo que demuestran, así que no se lo tomen como las primeras chicas, tómenselo como lo que es una instancia más para aprender, para seguir creciendo, y por lo mismo esperamos que estén a la altura de aquello, que estén dando lo que más puedan. Finalmente de eso se trata un poco. Una breve presentación quizás antes de iniciar. Sí, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Vicente Correa, soy estudiante de Derecho de esta facultad. Hoy es segundo año, sin embargo he tenido la oportunidad de participar y también colaborar con la realización de este torneo desde el año 2014. Y bueno, le comparto las palabras de Noemí, mis felicitaciones por haber llegado a esta instancia. También les hago llamado a que estén a la altura también de propiamente tal lo que se está haciendo, que no es menor. Y desde ya mis mejores deseos para su ejecución del libro. Mi nombre es Noemí Vichy, para quienes no me conocen, creo que no había tenido el privilegio de evaluarles. También fui estudiante de Derecho, actualmente soy estudiante de Filosofía. Llevo también bastantes años en esto del debate, en particular también en este tipo de torneos dedicados al litigio. Bueno, particularidades conmigo, se me trata con pronombres neutros, por respeto, ¿cierto? Y espero también que exista respeto por parte de este equipo respecto al uso de los pronombres que aquí se me hacen alusión. Leo aquí, por favor, con el pronombre neutro también, voy a ver con especial atención que eso se respete, porque también cumple un rol de comité de vida, ¿sí? Así que agradezco también el valor que significa muchas veces poner un ley antes. Y bien, sin mucho más preámbulos, Debo inicio entonces que el equipo demandante, cuenta con 5 minutos para su 7 minutos para su alegato de apertura. Su primera palabra como sector. Su señoría, con su venia, alego en estrados en representación de la Asociación Nacional Chilena por la Protección de los Derechos Humanos, demandante en estos autos en contra del Estado de Chile. Solicitamos que se declare que el Estado de Chile ha incurrido en responsabilidad internacional por vulnerar normas y reglas del derecho internacional de los derechos humanos, en la dictación de las sentencias de la Corte Suprema, que más adelante simbolizaremos, pidiendo en consecuencia que se obtenga la reparación de derechos internacionalmente ilícitos identificados. Lo anterior en razón de los argumentos de derecho que enunciaré sucintamente y que serán desarrollados en el alegato respectivo por mi colega Francisco Zúñiga. Antes de referirme al derecho, se hace necesario hacer una breve relación de los hechos que motivan esta demanda por la responsabilidad internacional. Primero, los días 30 y 31 de julio de este año, la Corte Suprema de Justicia, condenación en alzada, procedió a revocar o confirmar diversas sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, acogiendo en definitiva recursos de amparo deducidos a favor de 7 exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país entre 1973 y 1990. Quienes habían postulado el beneficio carcelario de la libertad condicional, contemplado en el decreto ley número 321 de 1925, siéndole rechazados por sendas resoluciones de la Comisión de Libertades Condicionales. Por dicha vía, los amparados Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portilla Aranda, Felipe González Astorga, Emilio de la Mautiere González y Moisés Retamal Bustos obtuvieron la libertad condicional. Gamaliel Soto se encontraba desde 2012 cumpliendo sentencia por 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, por el secuestro calificado del detenido desaparecido Eduardo González Galeno, ocurrido el 14 de septiembre de 1973. Manuel Pérez se encontraba cumpliendo desde el 11 de agosto de 2015 sentencia de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como cómplice del delito de secuestro de Eugenio Berrío Sagredo cometido en octubre de 1991. Solo nos referimos a estos dos por cuestiones de tiempo y porque son los más relevantes para nosotros. Los 7 casos presentan un patrón común, y es que los condenados no demuestran ningún tipo de arrepentimiento por el daño causado, ni comprenden lo injusto de su actuar, ni tampoco poseen una disposición para el cambio, por lo que la Comisión les rechazó la solicitud de libertad condicional, teniendo además presente la particular gravedad de los delitos cometidos. Conociendo los hechos que fundamentan esta demanda, procederé a anunciar brevemente las razones jurídicas que la fundamentan. Es necesario dejar asentado desde ya que para que un Estado sea responsable internacionalmente se requiere que ocurran dos requisitos.
Primero, una acción u omisión que constituye una violación de una obligación contenida en una norma o regla del derecho internacional. Y segundo, que dicha acción u omisión sea imputable o atribuible a un Estado conforme con el derecho internacional. El primer requisito se ve verificado de dos formas. Por un lado, la Corte Suprema ha propiciado la impunidad de criminales, reduciéndose sustantivamente las condenas de estos criminales condenados por los delitos de lesa humanidad. Por otro lado, el máximo tribunal ha incurrido en una omisión al no llevar a cabo un control de convencionalidad, debiendo haber ponderado las normas y reglas del derecho internacional de los derechos humanos. El segundo también se verifica. La Corte Suprema es un órgano del Estado y sus decisiones u omisiones pueden dar lugar a responsabilidad internacional, como lo ha dejado asentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Almonacid Arellano. En razón de lo anteriormente señalado, del mérito de la prueba que se retirará y del derecho que se invocará en estrados, pedimos que se acoja nuestra demanda, declarando que el Estado de Chile es internacionalmente responsable de vulnerar el derecho internacional de los derechos humanos en la dictación de las sentencias que ya hemos referido, solicitando que se ordene en consecuencia la reparación, incluyendo la revocación de las libertades condicionales y, de no ser ello posible, la correspondiente indemnización, entre otras medidas que se estimen necesarias para la fase de ejecución. Sin nada más que agregar, muchas gracias. ¿Vamos a hacer la réplica inmediatamente o...? ¿Cuál? Queda el suelo. Nosotros como equipo estamos aquí del Colegio San Ignacio representando al Estado de Chile, en el caso siendo demandados. Partí diciendo, el artículo 7 de los derechos humanos declara que todos los individuos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. La igualdad ante la ley o la igualdad jurídica es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley y que están sujetas a las mismas leyes de justicia. Reconoce la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos. Por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado sin distinciones. Durante muchos años hemos recurrido a la ley ante la igualdad ante la ley como principio jurídico. Hoy, una vez más, invocamos este principio para que se aplique en este caso. Estamos hablando del caso de Gamaliel Soto, Miguel Pérez, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González. Estas personas fueron condenadas por crímenes cometidos en dictadura y fueron condenados a penas de entre 5 y 10 años. Recientemente, la Corte Suprema les ha concedido el derecho a la libertad condicional, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ley chilena para postular a esta. Yo digo, si a otras personas se les ha otorgado su derecho de libertad condicional, no hay razón para que estas personas no. Estas personas han cumplido con todos los requisitos establecidos en el decreto 321 en el artículo 2, que dice: todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos. 1. Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva. 2. Haber observado conducta intachable en el establecimiento penal en la que cumple su condena. 3. Haber aprendido bien un oficio. Y 4. Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas que se dicten. Nosotros, como somos la parte demandada, no podemos predecir lo que nos van a salir la parte demandante, pero suponemos que van a hablar en relación al resultado negativo del examen psicosocial. Sobre esto decimos que tal alusión no puede estimarse como suficiente para cumplir el deber de motivar adecuadamente una decisión que conlleva a prolongar la privación de libertad del amparado, desde que entrega fundamentos genéricos en relación a diversos condenados, lo que no resulta aceptable si dichos fundamentos son atingentes a elementos psicológicos de carácter estrictamente personal. En efecto, la decisión de la comisión recurrida no fundamenta, ni siquiera de manera breve, por qué concretamente en relación al amparado el contenido del informe psicológico evacuado a su respecto le impide reintegrarse a la sociedad. Y por último, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas, precisamente en relación al caso chileno, ha reiterado estos estándares al señalar que si bien todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos que la población condenada en general, hay tres elementos indispensables que deben considerarse. Por un lado, debe existir un debido control judicial en la concesión de cualquier tipo de beneficio. 2. Debe considerarse la especial gravedad del delito al momento de evaluar la concesión de estos beneficios. Y 3. Finalmente, debe existir un proceso transparente y que asegure la debida información pública acerca de los criterios utilizados para la concesión de estos beneficios y los motivos particulares de la concesión en cada caso concreto. Por eso, pedimos que se anule la petición de la bancada avanzada. Gracias, mamá. Paso entonces ahora sí a la segunda.
En primer lugar, nos queríamos referir a lo dicho por la contraparte citando el artículo número 7, es que hay que entender que este caso no es un caso singular como lo podría ser otro caso de delito simple, sino que estamos observando unos delitos singulares, que son delitos que atentan contra los derechos humanos, que se podría decir que incluso pueden ser los más graves, puesto que además entendiendo que los imputados en cuestión, sus exámenes psicológicos son negativos, entendiendo que no hay ningún arrepentimiento. Si se nos dice que los van a llegar y reinsertar en la sociedad de un solo golpe, es que nosotros vamos a entender que si no hay este arrepentimiento psicológico, en base al Tratado de Roma no podemos ayudar y reinsertar a los individuos en la sociedad, puesto que el fin de la pena en sí es rehabilitar y reinsertar a los individuos en la sociedad. ¿Y esto en qué consiste? En que si nosotros vamos a entender que los individuos no se van a arrepentir de lo que hicieron y no lo van a reconocer, podrían volver a cometer estos crímenes. Y esto es obviamente lo que nosotros queremos evitar en tanto hacemos esta demanda. Por lo tanto, nosotros entendemos que el artículo número 7 podría ser una excepción a este caso, por todo lo que hemos expuesto anteriormente y nos pegaríamos al Tratado de Roma. Sí, primero cabe destacar que los derechos humanos nunca son excepciones y se aplican a todas las personas por igual, por lo tanto no se puede hablar de casos particulares en los que los derechos humanos no se apliquen. Y después una cosa menor, y que hablaron siempre 7 personajes en cuestión cuando son 5, pero dice el expediente, solo una persona. Y es eso, que no es un caso singular, que es algo esencial, que los derechos humanos son para todos, no para algunos. ¿Nada más? Nada más. Muchas gracias. Terminamos la etapa entonces de alegatos de apertura, pasamos a la presentación de prueba material. Recordarles que cuentan con 2 minutos por prueba material, sin perjuicio de que si quieren hacer uso del tiempo total para referirse más tiempo a tal prueba y menos tiempo a otra, son libres de hacerlo. ¿Alguna duda? Parte de demanda entonces, comienzo. Señoría, con su venida clave de película, representante de la parte del demandante, hoy aquí para rendir las pruebas materiales que sostendrán la teoría de nuestro caso. La primera prueba a presentar es un comunicado de prensa de la página OEA titulado CIDH expresa preocupación por el otorgamiento de libertad condicional a condenados por graves violaciones a los derechos humanos en Chile. Publicado el día 17 de agosto de este año. En dicho comunicado nos informa respecto a la preocupación de la CIDH por la libertad condicional otorgada por los reos participantes del golpe de Estado. Esto se da por el informe entregado por Gendarmería, que menciona que los reos cumplen con los requisitos necesarios para esto. Además, este informe también menciona que los reos no presentan señales de arrepentimiento por lo ocurrido. Dicha noticia también anuncia que lo ocurrido podría llegar a provocar graves problemas en el futuro, ya que al otorgar este tipo de privilegio a personas que consiguieron provocar un daño grave a la sociedad, puede llegar a demostrar la falta de exigencia de los ministros de la instrucción chilena. Además, la CIH también señala que ha advertido que la aplicación de medidas que resten sentido o eficacia a la pena impuesta en dicho tipo de crímenes pueden llevar a la impunidad de conducta que el gobierno debe prevenir. Para aquellas grandes violaciones de derechos humanos, el Estado de aseguro de cumplimiento de la sentencia con la función de prevenir. Con el que se cometió además también dice que el desecho de alguna sentencia es una violación a los derechos de justicia que tienen los afectados y familiares. Voy a leer el párrafo subrayado. La Comisión reitera que los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de delitos, por lo que los fines y objetivos que persiguen, entre ellas el concepto de la humanidad como víctima y su función de garantía de no repetición de Estado contra la democracia y atrocidades inolvidables. El Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impune a estos tipos de crímenes, de asegurar la proporcionalidad de la pena, ateniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que pueden desvirtuar los efectos de la sentencia condenatoria para los crímenes de lesa humanidad, señaló el comisionado Luis Ernesto Vargas, relatador chileno. Con este párrafo quiero decir que este delito no es igual a otros, dado que este es mucho más grave y los participantes de aquel delito no tienen los mismos derechos que participantes de delitos comunes.
libertad condicional. La segunda prueba a presentar son las observaciones finales sobre el sexto informe del periódico de Chile, del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En dichas observaciones nos menciona que la preocupación de la Comisión Interamericana sobre los puntos blancos que hay en el Estado de Chile, al otorgar libertad condicional a participantes que violaron los derechos humanos. A razón de esto nos menciona que el Estado de Chile debe adaptarse y semejarse más a la Comisión Interamericana. Ahora relee el apartado número 45, que también está subrayado. El Comité insta al Estado a que continúe el enjuiciamiento de causas relativas a violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura y a garantizar que los autores de estos crímenes sean condenados conforme a la gravedad de sus actos, velando por el cumplimiento efectivo de las penas que se les sean impuestas. El Estado parte debe también intensificar su esfuerzo para recopilar sistemáticamente datos relativos a los progresos realizados para aclarecer los casos de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, incluidas aquellas ocurridas en el marco de Operación Cóndor. La tercera prueba a presentar es un informe de la señora Mirna Villegas, profesora de Ciencias Penales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En dicho informe nos habla de la opinión de esta profesora sobre la acusación constitucional en contra de los magistrados de la Corte Suprema. Entre los temas tratados en el informe nos habla de los fallos que otorgaron la libertad condicional, dando a entender que al considerar algunas sentencias, estas deben ser efectivas y no simbólicas. Además, también este informe nos relata que las sentencias por delitos comunes se hicieron para corregir al condenado, mientras que por delito de lesa humanidad sus sentencias se hicieron para castigar al condenado para evitar que el hecho se vuelva a repetir. A razón de esto se puede llegar a la conclusión de que ya no se puede seguir generalizando en Chile los delitos de lesa humanidad con los delitos comunes. Sin nada más que agregar, gracias a su señor. Muchas gracias. Cuenta con el mismo tiempo para referirse a su prueba material. Perfecto. Equipo de mando. Suprime la palabra con eso. Perfecto. Bueno, me presento, soy Guillermo Pedazo y soy el representante de las pruebas materiales para coexaminación. Bueno, primero queremos partir hablando sobre una prueba material que se titula Libertad condicional a militares condenados por crímenes de derechos humanos, de Adolfo Paul, en el Diario Constitucional. Para que la puedan buscar, por favor. En esta habla precisamente, y en los primeros párrafos explica claramente esto. Es preciso considerar que los militares fueron condenados mediante la aplicación del antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo, un sistema que no respeta el derecho humano a un debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en los años que fueron cometidos estos crímenes, no negamos que no existen los crímenes, negamos que se aplique los derechos humanos en esta resolución. ¿Por qué? Porque en Chile en esos años no estaba tipificada la ley que hacía caso sobre los derechos humanos. Nadie puede ser condenado por un delito que no estaba tipificado al momento de la ocurrencia de los hechos. Es decir, la ley, al ser tipificada, no puede ser aplicada retroactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley en sí no puede ser aplicada como violación de los derechos humanos, sino como un crimen normal. Y dice, la calificación de delito de lesa humanidad solo puede ser aplicada a hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de la legislación chilena interna que tipifica tales delitos, como lo han señalado diversas resoluciones judiciales de países extranjeros. Además, la ley 20.357, que tipificó en Chile tal categoría de delitos, entró en vigencia el 18 de julio de 2009 y no puede ser aplicada retroactivamente, como dije anteriormente. No existen fundamentos jurídicos para acusar constitucionalmente a los ministros que recientemente otorgaron libertades condicionales, menos aún otorgaron la culpa al Estado de Chile por notable abandono de deberes. Quienes apoyan una acusación constitucional argumentan que los beneficiados no han mostrado arrepentimiento por los hechos cometidos y que el Estatuto de Roma permite beneficios solo cuando el recluso haya cumplido las 2/3 partes de la pena. Sobre el arrepentimiento queremos destacar que ningún tratado internacional lo exige para otorgar beneficios penitenciarios, ni siquiera aquellos que se refieren específicamente a delitos de lesa humanidad.
En cuanto a los beneficios, diremos que la libertad condicional es un derecho reconocido por la ley a las personas condenadas, sin distinción, y no un mero beneficio. Hacemos la distinción entre derecho y beneficio, por favor, es distinto. El Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que la regla de las 2/3 partes es solo aplicable cuando la misma Corte Internacional es la que ha sido el ente que juzga a los condenados. En este caso fue la legislación chilena y las Cortes chilenas quienes juzgaron a estos individuos. Después queremos destacar un recorte de prensa sobre una declaración que hizo Lorena Fríes en CNN Chile, la cual la exdirectora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguró que el beneficio contribuye a la reinserción social de los reos. Esto va en favor del pro reo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el reo puede aplicar a los beneficios, se les debe otorgar. Se debe otorgar el beneficio de que pueda reintegrarse a la sociedad y cumplir de nuevo con sus deberes y derechos. Entonces, si estos juzgados, estos individuos, cumplen los beneficios y cumplen los deberes y las obligaciones que se ven en los casos para poder salir con libertad condicional, ¿por qué debemos negársela a nosotros? Existe el imperio que todos somos iguales ante la ley. Y cito a Lorena Fríes: la libertad condicional tiene el mérito de ayudar a que la gente tenga una oportunidad en la vida. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarles esta oportunidad a los reos? Posteriormente, otro recorte de prensa de 24horas.cl sobre la Corte Suprema que confirma libertad condicional para otros 2 condenados por violación a los derechos humanos. Y dice: conviene aclarar que aun cuando el párrafo 3º del artículo 110 del Estatuto de Roma establece restricciones para la reducción de la pena a quienes hayan sido condenados, entre otros, por crímenes de lesa humanidad, como se califique el cometido por el amparado, tales limitaciones rigen solo para la rebaja de sanciones impuestas. Destacar, rebaja de sanciones impuestas no es lo mismo que libertad condicional, son cosas totalmente distintas. Tales limitaciones solo rigen para la rebaja de sanciones impuestas, como dije anteriormente, por la Corte Penal Internacional establecida por dicho estatuto. Lo que huelga aclarar no se ajusta al caso sublite, sostienen a ambos fallos. Las convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho de reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional. Entonces, si estamos diciendo y estamos definiendo que es distinto, ¿por qué debemos negar este derecho? No un beneficio, es un derecho. No se puede hacer esa distinción. Y, conforme a la última prueba, que es del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en las partes que están subrayadas, dice, conforme a la posibilidad de conceder beneficios a condenados por estos ilícitos, destacar que este es un documento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, algo que es responsable de cuidar y condenar actos para cuidar los derechos humanos de nuestro país. Y así queremos que entiendan este documento. Si el Instituto Mayor dice esto, creemos que se debe respetar. Quinto, sobre la posibilidad de conceder beneficios a condenados por estos ilícitos, dice: desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, la posibilidad de aplicar atenuantes y beneficios respecto de condenados por estos crímenes es aceptada, y esto lo recalca, a condición de que la sanción impuesta sea efectiva. Aquí la sanción es efectiva, no nugatoria o ilusoria, y se cumpla con otros requisitos que se señalarán a continuación. Posteriormente, dice: el grupo de trabajo sobre desaparición forzosa de personas en 2013, precisamente en relación al caso chileno, ha reiterado estos estándares al señalar que si bien todas las personas condenadas por desaparición forzosa tienen los mismos derechos que toda la población. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede decir que por ser violadores de derechos humanos tengan que cumplir requisitos extra. Deben cumplir la mitad de la pena, como hemos dicho anteriormente. Hay 3 elementos indispensables que deben considerarse. Por un lado, debe existir un control judicial de la concesión de cualquier tipo de beneficio. Esto ocurre. Además, debe considerarse la especial gravedad del delito al momento de evaluar la concesión de estos beneficios. También ocurre. Y finalmente, debe existir un proceso transparente y que asegure la debida información pública acerca de los criterios utilizados para la concesión de estos beneficios y los motivos particulares de la concesión en cada caso. Aquí recalcar que la Corte Suprema, Gendarmería y todos entregan estos hechos y gracias a la ley de probidad y transparencia que hay en Chile, se pueden encontrar en internet. Y
Por última vez, en páginas anteriores, se habla de la libertad condicional. Son requisitos el haber cumplido la mitad de la condena. Esto lo dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La mitad de la condena. Haber observado conducta intachable. Haber aprendido algún oficio. En el caso de los militares son profesionales, por lo cual no es necesaria ni obligatoria. Si es que hubiese talleres donde cumple la condena. Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento penal. Todos estos requisitos son cumplidos a cabalidad por los imputados, por lo cual creemos que es una negación sobre los derechos humanos el creer que ellos no cumplen una igualdad ante la ley, siendo que deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Ahí está el documento destacado y todo lo que citamos. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la réplica, ¿sí? En esta oportunidad va a ser al revés, va a comenzar la parte demandada con su réplica y posteriormente la parte demandante va a tener la oportunidad de hacerlo. Cuenta con 4 minutos para su réplica. ¿Parto yo? Sí. Su primera palabra. Hablaron de partes, la verdad que no están destacadas, por lo que no fue muy difícil encontrarlos, pero en las partes que están destacadas, ellos citan que el Estado parte debe también intensificar sus esfuerzos por recopilar sistemáticamente datos relativos a los progresos realizados para esclarecer los casos de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, incluidas aquellas en el marco de la Operación Cóndor. Destacar que esto sí ocurre. No se puede, esto es un tribunal internacional, destacar que no hay una culpabilidad de Chile. Chile no está faltando a sus deberes, ni menos en el caso de este juicio. Por lo tanto, creemos que esto no va al caso. También dice que el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, lo cual ocurre, absteniéndose a aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves. Dijimos anteriormente, no son beneficios, es un derecho. Uno no puede aplicar una ley, en este caso el Estatuto de Roma, que Chile se adscribe en 2009, no puede ser retroactivo, no existe eso en las leyes. Es un principio básico de que los crímenes no pueden ser juzgados por leyes posteriores al acto cometido. Por lo tanto, creemos que esto no va al caso, sino que debemos desestimar las pruebas materiales propuestas por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por su réplica. ¿Traslado? Sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es sobre la prueba material número 1. Lo que dice la contraparte es falso, debido a que el debido proceso sí existe, porque las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles. Además, no negamos la libertad condicional, pedimos respetar el Estatuto de Roma, que pide arrepentimiento. Sobre Lorena Face, no menciona y no dice a qué tipo de delito se refiere. Y la rebaja y libertad condicional son conceptos análogos, por lo cual se integran. La libertad condicional exige pena efectiva y el cumplimiento con el Estatuto de Roma. Y la INDH se refiere al delito común, pero estos delitos son contra los derechos humanos. Muchas gracias. Terminando esta etapa procesal, pasamos a los alegatos de doctrina y jurisprudencia. ¿Alguna duda? El tiempo límite son 7 minutos con una flexibilidad pequeña para poder... Le avisamos cuando cumpla los 7 minutos y para que se resuelva. Ok. A su primera palabra. Su señoría, con su venia pasaré a desarrollar el alegato de derecho y jurisprudencia por la parte demandante. Para dar comienzo al alegato es necesario establecer la existencia de obligaciones por parte del Estado contraídas a partir de su adhesión a distintos tratados internacionales, cuya infracción acarrea responsabilidad internacional por parte del Estado. Pasando al aspecto específico que le compete a este caso, los derechos humanos, que son recordados en nuestro país preferentemente a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
además de establecer obligaciones en sus artículos primero y segundo, al comprometer y garantizar el respeto al derecho internacional de conformidad a dicho cuerpo convencional, junto con obligar a los Estados partes a adecuar su ordenamiento jurídico interno a esta convención. Asimismo, tratados como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, sus artículos 26 y 27, impiden que los tratados apelen a su orden jurídico interno para justificar el incumplimiento de un tratado internacional firmado y ratificado. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República. Cuando las obligaciones contraídas por el Estado, de conformidad con lo anteriormente explicado, son vulneradas, se genera la responsabilidad internacional del Estado, la que se configura al concurrir dos requisitos. Así lo señala el profesor Miguel González Lemus en su tesis de pregrado, redactada bajo la guía del profesor Carlos Carmona. La obligación de reparar a un Estado como consecuencia de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito se define como la responsabilidad internacional del Estado. Además, agrega, no habiendo contradicciones en que la configuración o origen de la responsabilidad tiene como antecedente el hecho internacionalmente ilícito, el derecho general moderno ha señalado elementos constitutivos del mismo. A. Toda acción u omisión que constituye una violación de una obligación contenida en una norma o regla del derecho internacional. Y B. Que sea imputable a un Estado conforme al derecho internacional. En consecuencia, se requiere la concurrencia acumulativa de ambos requisitos, y esta será señalada a continuación para la justificación en el próximo punto. En primer lugar, el Estado incurre en una omisión a su obligación de realizar un control de convencionalidad que ha sido definido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano, con el derecho internacional, que se tiene que realizar está la obligación de realizar un control de convencionalidad con el derecho internacional al que el país adhiere, lesionando los artículos señalados al inicio del alegato que genera la obligación jurídica de respetarlos, además de vulnerar el deber de ejercer el control de convencionalidad y la infracción al derecho internacional que esto conlleva. Argumentando este punto, y vamos a argumentar este punto a continuación. En segundo lugar, las sentencias expuestas por el alegato de apertura respecto de la libertad condicional de los militares condenados plantean una situación de impunidad de los crímenes cometidos en conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hecho ilícito es imputable al Estado de Chile, de conformidad al artículo 52, numeral 2 de la Constitución, ya que los ministros de la Corte Suprema, en representación del Estado, que emitieron esta sentencia, no hicieron el control de convencionalidad con el derecho internacional que son exigibles en esta materia, generándose una situación de impunidad tras el fallo de los ministros y faltando al deber de su cargo. Ahora pasaré a señalar obligaciones conculcadas y hacer el nexo lógico con lo que acabo de señalar respecto de la omisión cometida por el Estado y al mismo tiempo su imputabilidad. Tal como vimos en el primer punto, los Estados partes deben respetar los tratados a los que suscriben, por lo que los tribunales nacionales de cada país deben realizar un control de convencionalidad para determinar compatibilidad o no del derecho interno con actos de agente del Estado con las disposiciones convencionales. Así lo señala Humberto Nogueira en el libro de Derecho Constitucional Chileno, tomo 1, que dice, en el caso del sistema interamericano, el control de convencionalidad exigido a los jueces por la CIDH implica que los jueces domésticos deben internalizar en su actividad jurisdiccional, que también son jueces interamericanos en plano nacional, debiendo siempre garantizar la CADH y sus pactos complementarios aplicando los derechos asegurados y garantizados. A mayor abundamiento, el expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el jurista Claudio Nach secundan a Nogueira sus obras El estándar de convencionalidad y el principio pro dominio y control de convencionalidad, la dogmática de interpretación, respectivamente. Además, Nogueira agrega, los jueces no solo deben tener en consideración la norma jurídica positiva que se encuentra en el tratado, sino también la interpretación auténtica que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de su competencia de interpretación y aplicación de la Convención. Por lo anterior, junto con el marco normativo que constituye la responsabilidad internacional del Estado, que considera leyes y jurisprudencia, podemos asegurar que además los tribunales nacionales tienen el deber de ejercer este control de convencionalidad al estar sometido al Estado de que forman parte a los tratados internacionales firmados, como la Convención Americana. En este caso, los ministros de la Corte Suprema dejaron de ejercer este control de convencionalidad al interpretar de manera arbitraria el artículo 110 del Estatuto de Roma, ya que en sus sentencias en específico, considerando tres, reconocen que los condenados cometieron delitos de lesa humanidad, pero descartan aplicar el artículo 110 de dicho estatuto al señalar que no se trata de una raja de pena tipificada en este, sino de una libertad condicional. Esta literalidad resulta totalmente arbitraria, ya que ambos conceptos resultan ser análogos por lo que se asimilan, ya que ambos significan una facilidad y un beneficio penal otorgado a criminales por delitos de lesa humanidad. Así que en ese sentido entrarían a configurarse como conceptos análogos y esa separación vendría a ser considerada arbitraria. Además, los jueces señalan ajustarse al artículo 3 del decreto 321/1925 respecto al beneficio carcelario, alegar que los condenados se ajustan al requisito exigido del artículo 2 y 3 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, vulneran de nuevo el control de convencionalidad al no generar la concordancia con la jurisprudencia de la CIDH con los beneficios carcelarios condenados por violación a los derechos humanos. Además de apelar al ordenamiento interno con esta ley que fue creada en la dictadura de Ibáñez bajo un ordenamiento jurídico irregular,
para poder tratar de eludir su obligación con el derecho internacional, que está penado dentro de la Convención Americana, que se estipula que no se puede eludir. Además, esto ocurre en el sentido que la Corte se debe hacer una distinción entre beneficios carcelarios, delitos comunes y violaciones a los derechos humanos. Así que esta Corte solicita, la Corte Interamericana solicita que se debe ponderar la aplicación de beneficios carcelarios a condenados por violación a los derechos humanos, y al no darse dicha distinción en el ordenamiento interno, los actos del Estado deberían adecuarse al derecho internacional y no otorgar esos beneficios a este tipo de condenados, de conformidad con un control de convencionalidad correcto, que en el presente caso no se hizo. Para finalizar, su señoría, debemos señalar que además la CIDH ha señalado que los tribunales nacionales deben evitar generar situaciones de impunidad. Así lo podemos ver citado en el caso de Barrios Altos versus Perú y hermano Gómez Patillaui versus Perú también, que están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que estos casos exigen que se tiene que evitar que exista una impunidad, y al mismo tiempo señala que los estados establece que no se puede otorgar penas, no se puede otorgar libertad condicional de manera indebida a los presos. Además, a mayor abundamiento, la jurista Mirna Villegas estima el otorgamiento de la libertad condicional bajo los mismos criterios de delitos comunes. Es indebido a criminales de lesa humanidad otorgarle la libertad condicional bajo los mismos criterios que delitos comunes, ya que las penas tienen como base rehabilitar al criminal en delitos comunes, mientras que en cambio un delito de lesa humanidad persigue recuperar la vigencia del derecho. Y así lo cimenta la Mirna Villegas citando a Hegel en su informe a la Cámara de Diputados el 10 de septiembre de este año. Considerando lo anterior, el otorgamiento de la libertad condicional a los condenados por delitos de humanidad representa una vulneración al fin de la pena aplicada a este tipo de delitos, difuminando el objetivo de restablecimiento del derecho y generando una situación de impunidad de dichos crímenes. Su señoría, por todo lo expuesto en este alegato, creemos procedente que este tribunal acoja nuestra pretensión, declarando que el Estado de Chile es internacionalmente responsable de vulnerar el derecho internacional de los derechos humanos en la dictación de las sentencias del 30 y 31 de julio de esta anualidad ya referidas. Y segundo, ordenando en consecuencia la reparación, incluyendo la revocación de las libertades condicionales, y no ser ello posible la correspondiente indemnización. Sin nada más que agregar, muchas gracias a su señoría. Muchas gracias. Contraparte, cuenta con el mismo tiempo para su alegato de doctrina y jurisprudencia. Gracias. Primera palabra. El principio de igualdad ante la ley es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley, sin discriminar ni otorgar beneficios a ninguno de ellos. Pero esto no es solo un principio jurídico, ancestral y extremadamente importante, sino es también un derecho humano, al que no podemos pasar a llevar como lo ha propuesto la contraparte. En nuestro país la libertad condicional es un derecho, y todos los condenados tienen la posibilidad de acceder a él cumpliendo los requisitos que establece nuestra legislación. Por lo tanto, discriminar a ciertos condenados por el tipo de delito no viene al lugar porque no tiene sustento en nuestra legislación. Los requisitos que establece el Decreto Ley 321 para otorgar la libertad condicional son haber cumplido la mitad de la condena, haber observado conducta intachable, haber aprendido bien un oficio y haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento. Cabe destacar que todos estos requisitos se cumplen a cabalidad por los condenados en cuestión. Para este caso también es muy importante entender, pero hacer una buena interpretación del Estatuto de Roma, ya que este supuestamente implicaría otros beneficios para el otorgamiento de libertad condicional. En primer lugar, quiero referirme a lo de la reducción de la pena. Ellos dicen que la reducción de la pena y la libertad condicional son conceptos análogos, pero no es así. El Decreto Ley 321 dice que la libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por el condenado. Este es el artículo 1. O sea, dice textualmente que no modifica la duración de la pena, o sea, la pena no se reduce. Además, el artículo 1 del Estatuto de Roma dice: se instituye por el presente una Corte Penal Internacional, entre paréntesis, la Corte con mayúscula. Entendemos con esto que cada vez que diga la Corte se va a referir a la Corte Penal Internacional, y esto es además algo muy lógico teniendo en cuenta que es algo muy común en documentos jurídicos como este. Es interesante darse cuenta que el artículo 110, número 1, dice que el estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte, entendiendo que este artículo aplica para penas impuestas por la Corte Penal Internacional y por lo tanto no aplica en este caso. Además, el artículo 11 del mismo estatuto dice que la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. Eso además en conformidad del principio de retroactividad, que no podemos aplicar leyes posteriores a actos que hayan sido cometidos antes que ella. Sumado a esto, en el sitio de preguntas y respuestas del Estatuto de Roma,
oficial, dice, la Corte Penal Internacional actuará solo cuando las Cortes Nacionales sean incapaces de ejercer su jurisdicción o se muestren renuentes a hacerlo, que no es el caso. Si una Corte Nacional está dispuesta a ejercer su jurisdicción y es capaz de hacerlo, la Corte Penal Internacional no puede intervenir. Vemos entonces que desde cualquier punto de vista el Estatuto de Roma no aplica para el caso en el que hoy nos situamos. Respecto a la doctrina, el diario constitucional Adolfo Paul, el mismo citado por mi compañero anteriormente, dice: diremos que la libertad condicional es un derecho reconocido por la ley a las personas condenadas, sin distinción, y no un mero beneficio. El Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que la regla de las 2/3 partes es solo aplicable a las personas que cumplen condenas impuestas por esa Corte, y que es a ella a quien le corresponde aplicar el beneficio. Por otra parte, la norma del artículo 110 del Estatuto se refiere a la reducción de la pena, situación totalmente ajena a la libertad condicional. Esto sustenta lo que había dicho anteriormente. Además, la tesis de Samuel Joffre, de la Universidad de Chile, dice: no obstante ser este un argumento más o menos afianzado en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en el último tiempo, con este argumento se refiere al argumento de que el arrepentimiento no es algo necesario, las comisiones continúan rechazando libertades condicionales bajo este pretexto, lo que resulta preocupante, ya que se les niega a los postulantes un derecho consagrado por ley bajo fundamentos extralegales y que trae como consecuencia que deben pasar un mayor tiempo en la prisión del que les correspondería, generando un trato desigual y arbitrario entre los condenados. O sea, esto dice que se pasaría a llegar a la igualdad ante la ley en caso de que este tribunal fallara que se debe revocar la libertad condicional, y además dice que afirmar que el arrepentimiento es un requisito es algo extralegal. Además, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema dice, en fallo unánime Rol 16.819, que las convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional. Dice además que esto no conlleva la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad, como aquel por el que cumple condena el amparado. Sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción de responsabilidad penal y civil que operarían delitos comunes por causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuantía de la pena y por consiguiente determinar su cumplimiento efectivo, de manera que no resulta razonable considerarlo nuevamente, esta vez para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional. De nuevo cito la tesis de Samuel Joffre, de la Universidad de Chile, y dice: la jurisprudencia ha avalado la postura de tratar a la libertad condicional como un derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del decreto 321. Como se puede observar, la Corte Suprema ha señalado que negar la libertad condicional tomando en consideración elementos externos a los establecidos por el decreto en su artículo 2, en este caso un informe psicológico desfavorable emitido por Gendarmería, constituye una decisión ilegal por parte de las comisiones. En resumen, la legislación chilena no se contradice con el Estatuto de Roma y por lo tanto nos gustaría que nos dijeran si se contradice con otro tratado internacional, porque hasta ahora solo han hablado del Estatuto de Roma y ya hemos demostrado que este no aplica para el caso en cuestión. Que este tribunal quitara la libertad a los condenados, por tanto, no tendría ningún sustento jurídico. Y es muy importante que nuestro país respete el derecho de igualdad ante la ley establecido en el artículo 7 de la Declaración. No, como lo ha propuesto la contraparte, que dijeron explícitamente que se puede hacer una excepción a los derechos humanos, cosas que nos parece francamente aberrante. No nos dejemos llevar por bonitos discursos que pretenden que este tribunal falle de manera ilegal en contra del derecho humano a la igualdad ante la ley. Los únicos requisitos que se necesitan para obtener la libertad condicional son los establecidos en el Decreto Ley 321 y los que aplican de igual manera para todos. Lo que debe primar en Chile es la ley, porque las decisiones no se toman respecto a lo que yo siento, ni a los criterios, ni al criterio personal de cada persona, sino a la ley. Y si a alguien no le gusta la ley, puede hacer esfuerzos por cambiarla, pero mientras tanto hay que acogerse a la ley. Como dice el principio en latín, dura lex sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Termino mi hablar. Ahora pasamos a lo que son los traslados de los alegatos de doctrina y jurisprudencia. En esta oportunidad, si mal no recuerdo, debería comenzar entonces la parte demandante con su réplica. ¿Cuánto tiempo es? Para la réplica cuenta con 3 minutos, así que sea preciso. Su señoría, en primer lugar, la contraparte ha partido todo su alegato
haciendo una suerte de caricaturización del principio de igualdad ante la ley, al señalar que básicamente que exista un determinado régimen para la condena por delitos de violación a derechos humanos, de delitos comunes, establecería una desigualdad ante la ley entre las personas, cuando dentro de eso sencillamente está aplicando el marco jurídico distinto. La igualdad entre la ley de las personas implica cuando se hace una ley en concreto. O sea, yo para eso podría decir que estoy creando una ley desigual cuando estoy condenando por un homicidio y alguien por un robo, con penas distintas, y básicamente como ambos cometieron un delito, están básicamente nivelados en una desigualdad entre la ley, cuando dentro de todo para lo que ello aplica son leyes distintas para delitos comunes y derechos humanos. Y eso implica, la igualdad de la ley rige en medida de que los derechos, o sea, que cuando se juzga una persona en determinación de los derechos humanos o de los delitos comunes, se juzga a todas las personas por igual, pero eso no especifica que las dos normas deban regirse con el mismo criterio. Y en segundo lugar, además se está apelando al decreto 321 de 1925 para mantener el fallo de la Corte, que divide entre reducción de la pena y libertad condicional, cuando dentro de todo lo que ellos están haciendo es vulnerar las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que impide que uno apele a su ordenamiento jurídico interno para eludir su obligación externa, o sea, hace el Estatuto de Roma, del cual nuestro país es un país signatario. Y dentro de eso también señalan que no hablamos, señalan de que básicamente estamos aplicando los derechos humanos de forma totalmente desigual y que básicamente estamos pasando a llevar los derechos de los presos a puerta de una libertad condicional, cuando dentro de todo lo que estamos hablando no es necesariamente el derecho humano en abstracto, sino que estamos hablando en concreto de violaciones para ellos y el régimen de condena que se aplica y los fines carcelarios hacia ellos. Así que están errando el punto de choque y básicamente están diciendo que amparan los beneficios de los militares presos, pero sin embargo se dedican solamente a tratar de ponerlo en el ámbito de que todos tienen derechos humanos iguales, pero se establece una excepción de que en caso de que haya violación de los derechos humanos opera un régimen distinto. Pero nosotros en ningún caso negamos que todo el mundo tenga derechos humanos, sino que sencillamente existe una ley que condena estos derechos de forma distinta a los delitos comunes. En la refutación número 4, respecto al Estatuto de Roma, en su artículo 11, como ya destacaron aquí, señalan que básicamente todos los delitos que se hicieron anteriormente al Estatuto de Roma no corren, pero hay que recordar que para eso existe una excepción, que los crímenes contra los derechos humanos son totalmente imprescriptibles y son considerados totalmente imprescriptibles desde su concepción como derechos humanos. Y en cuanto a lo que es la refutación también del Estatuto de Roma, en el artículo 110 también destacan el aspecto de que con la Corte se refieren a la Corte Penal Internacional, pero sí. Pero aún así hay que respetar la jurisprudencia y normas la jurisprudencia y las normas que existen a nivel internacional de acuerdo al control de convencionalidad, y ellos de todas formas lo omiten, sino que sencillamente se remite a decir, ya, pero este dice esto, o sea, este rige esto, pero nosotros de todas formas tenemos que orientar nuestra jurisprudencia de acuerdo a lo que señala el resto y tratar de poder respetar ese derecho de tratado. Y también, para cerrar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos dicen que solamente se nombraba el Estatuto de Roma, pero la Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los Estados y le otorgan el deber de poder, aparte de garantizar y promover, de poder reparar posibles daños que hayan existido a la violación a los derechos humanos, y eso también genera una obligación para el Estado, que en este caso se ha conculcado debido a que la reparación de y el castigo que se ha hecho no está del todo completo y genera una situación de impunidad, y por ende también entra en vulneración con la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias. ¿Traslado a la contraparte? Sí. Ok, perfecto. Silencio, por favor. Gracias. Bueno, ellos han basado su caso en destacar la importancia de los tratados internacionales, que estamos de acuerdo con que son muy importantes. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que no hay un tratado internacional que vaya en contraposición de lo que dice nuestra legislación interna. Si lo hubiera, ciertamente habría que ponerlo por sobre la legislación nacional, pero no es el caso. Además, hablan de que los crímenes de lesa humanidad son delitos imprescriptibles. Y eso aplica desde que se promulgó la ley de lesa humanidad, la ley que tipifica los delitos de lesa humanidad, y eso fue después a estos crímenes. Por lo tanto, de nuevo, en base al principio de retroactividad, la imprescriptibilidad de esos delitos no puede ser aplicado ya que fueron cometidos con anterioridad.
Además, dicen que nosotros estamos haciendo una caricatura del derecho de igualdad ante la ley, diciendo que cuando hay leyes distintas se pueden imponer penas distintas a crímenes distintos. Sí, pero este no es el caso. Si hubiera una ley que dijera, ok, para los delitos de lesa humanidad no se puede establecer libertad condicional, eso no sería pasar a llevar el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, este no es el caso. Aquí lo que ellos están proponiendo es aplicar una norma nacional de manera distinta a crímenes distintos. Sin embargo, esto no está tipificado en esta ley. Además, bueno, recalcar el punto de que el Estatuto de Roma no aplica para este caso, por el principio de retroactividad, porque se refiere solo a sentencias impuestas por la Corte Penal Internacional. Y eso. Listo, habiendo concluido esta etapa procesal, pasamos a lo que es la interrogación de testigos que hayan traído. De Mila Gómez, ¿verdad? Apretada nomás, hay que empujar. En razón del tiempo, vamos a poner entonces 4 minutos de examen, 2 minutos, si vemos que están retirando las preguntas porque no van a ninguna parte, vamos a frenar en razón de que no hemos encendido la cámara. Cuando les decimos última pregunta, es última pregunta. No 2 más, 3 más, última pregunta. ¿Ya? Eso. Señoría, mis hermanos de Francia para hacer examen de contestación. ¿Cuál es su nombre y profesión? Soy Edelmira Gómez y Fuentes y soy abogada. ¿Por qué es presidenta de la Asociación Nacional Chilena para la Protección de los Derechos Humanos? Porque considero que los derechos humanos son un tema muy importante y delicado y que son necesarios para tener una buena sociedad y que además las violaciones a estos derechos a mí me tocó vivirlas de primera mano. ¿Cómo sufrió esto? Bueno, yo crecí en la población La Bandera, donde había una constante violencia policial y persecuciones. A mí me tocó estar en una discoteca que era un centro de tortura de la DINA llamado La Venda Sexy, donde yo fui violada, me embaracé y me hicieron abortar. Además de esto, vi cómo amigos míos, seres queridos, cómo perdían la cabeza, cómo tenían desesperación y tristeza, perdiendo a sus seres queridos sin poder hacer nada con las desapariciones. ¿Qué sintió cuando liberaron a los militares? Sentí que en este país... Pregunta de opinión. Comenzó a responder. Sentí que en este país no había justicia. Como abogada de los derechos humanos, ¿por qué considera que es importante estas condenas y que estas se cumplan? Bueno, primero quiero partir... Ya partió. Repita la pregunta. Como abogada de los derechos humanos, ¿por qué considera importantes las condenas y que estas se cumplan? Bueno, quiero partir haciendo unas distinciones que existen diferentes como funciones de las penas. Primero, para los delitos comunes, como la finalidad de una pena es la reinserción de la persona. Pero en estos tipos de crímenes que van contra los derechos humanos,
existe una finalidad diferente, que es restablecer el derecho y también dar como un simbolismo de que no se puede tolerar y dar como beneficios a personas que han atentado contra algo tan básico para la vida como son los derechos. Muchas gracias, no. Gracias. Buenos días. ¿A qué se dedica? Soy abogada y presidenta de... Estas personas son autores de crímenes de lesa humanidad. Sí. ¿Qué crímenes cometió cada individuo? Objeciones irrelevantes. ¿Cómo hace eso? Sí, estamos en el juicio para ver si le da una libertad condicional o no. Sí, pero lo importante es que lo sepamos nosotros. Bueno. ¿No? ¿Sabes que responda? Ya, bueno. Son diferentes crímenes que van desde homicidio calificado y secuestros, lo que podríamos llamar desapariciones. Perfecto. ¿Qué penas tuvieron? ¿Mm? ¿Qué penas tuvieron? Objeciones irrelevantes. ¿Cómo hace el relevante? Estamos bien. ¿No responde? Respondemos nosotros. No es irrelevante, tiene que ver precisamente con lo que se está lidiando. Por favor, no insista con las objeciones respecto a este tema. Responda. Bueno, tuvieron las penas que se le acreditan a cada delito, que son aproximadamente como en los secuestros, que son como 10 años. ¿Son estas penas muy bajas para los crímenes que cometieron? Objeciones y opinión. Pero bueno, reformulo. No es problema. Su defensa se basa principalmente en la utilización del Estatuto de la Roma, ¿verdad? ¿Estoy lo correcto? Sí. ¿Sabe qué artículo citan? Exactamente, usted entenderá que yo como presidente no me puedo saber todos Está bien, los no, casos. El artículo 110, titulado Examen de una reducción de la pena. La reducción de la pena. ¿Usted considera que es la reducción de la pena lo mismo que la libertad condicional? Objeciones irrelevantes. No, lo cual no es relevante, es parte precisamente de los puntos controversiales. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, obviamente. Última pregunta. Ya. Es la reducción de la reducción de la pena era lo mismo que la libertad condicional. Bueno, finalmente, como ya dije anteriormente, finalmente no deberíamos darle beneficio. No puede ser lo mismo, tanto una es más grave que otra, pero finalmente no deberían darse, por lo que dije anteriormente. ¿Si se diera? Creo que no respondió la pregunta. Precisamente, responda la pregunta. Sí. ¿Me puede repetir? Vale, sí, no hay problema. ¿Es lo mismo la reducción de la pena que la libertad condicional? No. Ya, muchas gracias. No más preguntas, señor. Gracias. Paso por presentarse. Sí, sí quiere mantenerse la sala. Una pregunta. ¿El tiempo que se gastó finalmente en las distintas interrupciones fue Todo va a elevado? ser equiparado para un ¿Cuánto tiempo, perdón, cuánto tiempo tuvimos para hacer el contrato? El contrato lo hicieron 2 minutos 30. La vez pasada lo hicimos. Sí, estamos solamente haciendo en función de que... Procurando, pero que ellos también tengan un... Sí, sí, claro. Sí, 4 minutos ustedes, 4 minutos igual que... Estamos haciendo sobre todo en función de que me pasa la que tengo, ¿no? Pero me están por aquí. Hay uno. Buenos días. Hola, ¿A qué se dedica, señor Hugo? yo soy abogado. ¿Cómo llegó este caso a la Corte Suprema? Bueno, sí, este caso llegó igual que llegan muchísimos otros casos a la Corte Suprema mensualmente. Fue rechazado en un principio por otra corte, en este caso la Corte de Apelaciones. Y bueno, el recurrente terminó llegando a nosotros, que nosotros evaluáramos su caso. Perfecto. ¿Es normal que un caso que fue previamente rechazado por la Corte de Apelaciones luego sea acogido por el Tribunal Supremo? Claro que sí, pasa todo el tiempo. Muchas gracias. Más específicamente, ¿cuántas libertades condicionales fueron otorgadas el pasado año?
El año pasado fueron otorgadas alrededor de 1.800 libertades condicionales. Es algo, entonces, le pregunto a usted, ¿es la libertad condicional lo mismo que la reducción de la pena? No, por supuesto que no. Cuando hablamos de reducción de la pena, estamos hablando de un beneficio carcelario, y mientras que la libertad condicional es un derecho que está amparado y resguardado por la legislación chilena vigente. Como usted es un reconocido jurista, actual presidente de la Suprema Corte, ¿podría explicarnos por qué falló, cómo falló? Bueno, fallamos como fallamos, de partida recalcar eso, que no es que yo falle solo, sino que somos una corte compuesta por otros 3 ministros, por otros 2 ministros, ¿no? Somos 3 en total. Fallamos basándonos en el artículo 320, en el decreto de ley 321 del año 1925, en el cual en su artículo 2 se estipulan los requisitos para poder optar a la libertad condicional, entre los que está cumplir con la mitad, haber cumplido con la mitad de la pena, conducta intachable, haber asistido a cursos en el centro penitenciario, y bueno, estos condenados cumplían con esos requisitos y por eso le dimos la libertad condicional. Perfecto. Usted me preguntaba, ¿con blanca o con negra? Definitivamente con negra. Vale. No hace. En los perspectivos dirán que no se hace por el ¿Usted hizo la distinción entre delitos comunes y crímenes de lesa humanidad? ¿Perdón? ¿Usted hizo la distinción entre crímenes comunes y de lesa humanidad? Sí, claro que sí. ¿Y hizo un control de convencionalidad? Sí. ¿Podría explicarme qué es el control de convencionalidad? No. El ministro de la Corte Suprema debería saberlo. Sí, debería saberlo, tienes razón. ¿A quién le otorgó la libertad condicional? A Gamaliel Soto Segura, a Manuel Pérez Santillán y a los señores exoficiales del ejército, uno se llama González Astorga, Quintanilla Fernández, y el quinto, se me va el nombre, Fernández y el quinto... No es relevante, la verdad, y tampoco cuando no me acuerdo. ¿Qué delitos cometieron específicamente estas personas? Soto Segura fue condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado. ¿Ah? ¿En general? Bueno, ¿crímenes de lesa humanidad? O sea... específicamente. Secuestro, encubrimiento de un asesinato en el caso de Pérez Santillán, y los otros 3 fue por tortura y desaparición. ¿Qué dice el informe de Gendarmería? Bueno, el informe de Gendarmería, que está basado en todo caso en una entrevista que fue hecha en un minuto particular de la vida de esta señora, de estas personas, de estos señores, estos exoficiales de ejército y de carabineros, en el caso de Soto Segura, indica que no muestran arrepentimiento. ¿Utilizó tratados internacionales o convenciones para el fallo? Sí, claro, nos basamos en el Estatuto de Roma, pero el Estatuto de Roma de lo que habla sobre todo es de... ¿El Estatuto de Roma? Está respondiendo, no puede cortar la respuesta del El Estatuto de Roma apunta a reducción de la pena, no a libertad condicional, y nosotros entregamos recursos de amparo por libertad condicional. Sí, pero sí. Habiendo finalizado, sí. ¿Vaya a tomar esa pregunta? Pues, habiendo concluido entonces, pasamos a los alegatos de clausura. Cuentan con 7 minutos para cada uno de sus discursos. En razón del tiempo, van a tener 5 minutos. Sí. Y de réplica solo 2. ¿Ya? En 5 minutos, 20 segundos van a hacer sus alegatos de clausura. A su primera palabra. Me permite un segundo, buscas mi celular. Su señoría, con su venia, Sebastián Enrique San Martín, va a desarrollar el alegato de clausura ya de este litigio. Bueno, en primer lugar, nosotros quisiéramos nombrar que finalmente
el Estado de Chile incumple con las obligaciones generales por los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque en primer lugar realiza una acción, la acción la cual es que termina propiciando la impunidad de excarcelar a prisioneros. La omisión finalmente es que, a pesar de que el testigo dice que aplicó el control de convencionalidad, no sabe lo que es. Entonces, ¿cómo va a aplicar algo que no sabe lo que es? Entonces, aquí nos queda demostrando finalmente que tampoco aplicaron un control de convencionalidad, que es lo que piden los tratados internacionales para poder desarrollar finalmente para poder fallar para poder fallar. Entonces, finalmente, en las obligaciones conculcadas, finalmente, no realizan un control de convencionalidad, claro, también hacen una falsa diferencia y terminan caricaturizando finalmente el tema de la igualdad ante la ley, donde no es finalmente aplicarle leyes distintas, sino que un marco jurídico distinto en función a los delitos y la gravedad de estos, porque no es lo mismo asesinar a una persona en un Estado de Derecho que un general con todo el poder del Estado termina asesinando a una persona. Eso es un crimen de lesa humanidad. Son distinciones distintas que hay que saber hacer. Se refugian también en el decreto de ley 321, pero al mismo tiempo terminan vulnerando finalmente las disposiciones del CIDH, que finalmente impide que un Estado se refugie, que está suscrito a Chile, en su ordenamiento interno. Entonces aquí finalmente terminan de nuevo pasando a llevar otro tratado más. Bueno, sobre la ¿ya? Bueno, perdón. Eso. Nos argumentan finalmente de que Chile se suscribe o que se crea después, pero lo que nos llama el tratado y lo que tenemos que entender racionalmente es que los crímenes de lesa humanidad parten desde antes incluso de haber firmado ese tratado. Entonces finalmente aquí no cuenta de cuándo se suscribió, sino que los crímenes anteriores también son equivalentes y entonces tienen que ser juzgados de tal manera. Sí. Ya. Vulneran finalmente también el control de convencionalidad al no generar concordancia con la jurisprudencia del CIDH respecto a los beneficios carcelarios, que nosotros tenemos que entender que finalmente aquí no es finalmente lo mismo, pero tiene la misma implicancia según el Tratado de Roma. Nosotros, la contraparte se basa en que son cosas distintas y por ende se basa en la literalidad, pero nosotros tenemos que entender acá de que son cosas distintas pero sustancialmente finalmente implican lo mismo, que implican una reducción de una pena, implican no estar en la cárcel, implican finalmente salir de esa celda. Entonces, además la jurisprudencia solicita que finalmente esta reducción a la libertad condicional finalmente se termine transformando en un factor de impunidad y esto termina finalmente repercutiendo en las mismas víctimas, como vimos en la testimonial, que terminan siendo afectadas, que terminan dejando de creer en el sistema o que terminan finalmente pasadas a llevar por estos fallos. Entonces, aquí tenemos que entender de que los delitos son totalmente distintos. Uno es un delito común y otro una violación a los derechos humanos. Entonces, por ende, señoría, en función al tiempo solicito que se le revoque la libertad condicional a los militares expulsados. Muchas gracias. Muchas gracias, Bob. Tenemos 5 minutos la parte demandada para su discurso, su alegato de perdón de clausura. Primero que nada, ellos en la introducción hablan de la responsabilidad internacional que tiene nuestro país, de los derechos humanos, para respetar los tratados,
hablan de que son 7 condenados, cuando en realidad son 5, pero es un dato menor, y se menciona que el arrepentimiento es un requisito para otorgar la libertad condicional, cosa que después no es desarrollada y que tampoco está establecida en ninguna parte. Por nuestra parte, nosotros hablamos de la igualdad ante la ley, del derecho de la libertad condicional, que es un derecho, no un beneficio, de los requisitos que se incumplen a cabalidad, y hablamos también de que el informe psicológico que se emite por parte de Gendarmería no implica, no hace que haya una obligación de quitarle su derecho. De hecho, no se puede quitar su derecho, es un derecho. Ellos hablan de que no es un caso singular, es un caso especial. Lo que es verdad, son crímenes distintos, pero la ley de libertad condicional no establece distinciones entre los crímenes para otorgar la libertad condicional, pero lo que entendemos que se debe otorgar siempre que se cumplan los beneficios. Dicen que si no hay arrepentimiento se viola el Tratado de Roma. Eso no es así, el Tratado de Roma no habla de arrepentimiento, pero bueno. Y lo más grave es que hablan de hacer una excepción de los derechos humanos, y quiero terminar este punto de partida. Reconocen que el tribunal fallara a su favor sería una violación a los derechos humanos, y además piden que se haga una excepción a los derechos humanos, lo que es realmente, como dije antes, algo aberrante, entendiendo que los derechos humanos no se pierden en ningún caso. Incluso siendo un violador de derechos humanos no puedes perder tus propios derechos humanos. Además, en las pruebas materiales nos presentan un comunicado que de hecho dice en ese comunicado que los reos cumplen los requisitos de la ley chilena, y hablan de la diferenciación que se tiene que hacer sobre los crímenes de lesa humanidad, pero entendemos que la diferenciación, el concepto de crímenes de lesa humanidad es incorporado en nuestra legislación después. Además, sobre Mirna Villegas, que también establece esta diferenciación, tenemos que entender que la libertad condicional es un derecho y que la legislación no establece lo que ella propone. Ella propone que se haga una diferencia a la libertad condicional, pero esto hasta ahora en la legislación sobre la libertad condicional no es así, no hay ninguna diferenciación sobre los delitos. Además, bueno, son muy redundantes en el hecho de la importancia de los tratados internacionales, de seguir, de adscribirse al derecho internacional, de respetar los derechos humanos, cosa que en realidad se contradice con lo que dijeron en su introducción sobre pasar a llevar los derechos humanos, pero en ningún momento establecen cuál es el tratado internacional que se pasa a llevar. O sea, no establecen en qué tratado internacional dice algo como que los crímenes de lesa humanidad no pueden optar a la libertad condicional u otras cosas. Sobre el control de convencionalidad, que se supone que nuestro testigo dice que lo hizo, y después cuando le preguntan qué era, no se acuerda. En realidad es simplemente que no se acuerda, y teniendo en cuenta también la prisión, tampoco podríamos decir que no se aplicó el control de convencionalidad en base a lo que dijo el testigo solamente. Y además que tampoco hay ninguna discrepancia entre el derecho internacional y el nacional, entonces tampoco entiendo a qué va eso. Respecto a que la ley es muy antigua, dicen que se hizo en una dictadura, tampoco viene al caso teniendo en cuenta que la ley se actualizó por última vez en 2016, así que si hubieran querido cambiar algo lo habrían hecho. Sobre que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, esto es algo posterior. Y, bueno, su propio testigo dice que se basan en el Estatuto de Roma, cosa que ya explicamos por qué no debe ser aplicado este caso, y además nos da el punto en decir que no es lo mismo la reducción de la pena que la libertad condicional. Eso, dejar en claro que no hay ninguna norma internacional que sustente la posible decisión de revocar la libertad condicional, por eso creemos que el derecho interno es el que debe aplicar. Muchas gracias. Cuenta con 2 minutos de réplica. En esta oportunidad va a comenzar la parte de demanda. Bueno, él en su réplica hace un resumen de todo lo visto en el caso y expliqué punto por punto por qué cada una de las cosas que dijeron no estaban correctas. Vuelve a redundar en
en la importancia de los tratados internacionales y nuevamente no me dice cuál es el tratado internacional que se pasaría a llevar en caso de otorgar la libertad condicional. Recién en su alegato de cierre hace una distinción entre la libertad condicional y la reducción de una pena, cosa que se debería haber hecho muchísimo antes, pero bueno. Y habla de que los delitos son distintos nuevamente, pero como la ley de libertad condicional no establece que corra solamente para cierto tipo de delitos, entendemos que corre para todos. Eso. Muchas gracias. Ahora sí, la parte demandante con los 2 minutos. Creo que hizo oído sordo el litigante cuando nosotros hemos insistido constantemente de que en primer lugar violan el Tratado de Roma, violan la jurisprudencia como el caso de Barrio Alto o el caso de los hermanos González contra Perú y también la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces aquí sí está finalmente violando distintas cosas. También omite, lo voy a decir de buena fe, de que quizás no se acuerdan, pero el Estatuto de Roma sí pide de que debe existir un arrepentimiento que aquí no se da y se da la libertad condicional de igual manera. Entonces aquí pasa a llegar el Tratado de Roma y vuelvo a ese punto. Sobre su testigo dijo que, y literalmente su testigo dijo que no sabía, no que no se acordaba, que no sabía lo que era. Entonces, aquí viene a caricaturizar o viene a banalizar finalmente lo que dijo su propio testigo. Bueno, también, finalmente, no es finalmente quitar un derecho, sino que se debe rechazar la libertad condicional conforme a los requisitos legales que aquí no se han cumplido. Bueno, quizás se hayan cumplido desde el 321, pero hay un derecho internacional también que debe cumplirse, que debe... gracias a un control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad se supone que se realizó, pero no sabe qué es lo que es. Y también, si es que se realizó, bueno, se realizó de muy mala manera porque pasó a llevar los tratados internacionales. Entonces aquí hay un error por parte de la Corte Suprema y por eso estoy totalmente orgulloso de defender esta postura. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo sobre un error que dijo que no es Réplica de la réplica. ¿Se da por finalizado entonces?